más por ahí nos vamos a escuchar mejor. Decíamos con Pipi, la secretaria general del SUTEBA, que era un espacio necesario, pero no solamente para los docentes, porque recién escuchábamos la realidad de los jubilados, de los compañeros de ATE, de las familias, de los trabajadores también de la salud, respecto de la situación que estamos viviendo socialmente. Y la verdad es que estamos ante un momento donde necesitamos dar argumentos de por qué estamos acá, aunque parezca mentira. Entonces pensaba, ¿qué es lo que hace que hoy estemos aquí transversalmente jubilados, trabajadores de la educación, trabajadores de la salud? Hace muy poquito salió un informe del Centro de Economía Política Argentina sobre las transformaciones estructurales que nuestro país tuvo en cuestión de 1 año y medio. Se nos habla de una pérdida de más o menos 220.000 puestos de trabajo registrados, que es lo que denominamos el trabajo genuino, el trabajo de buena calidad. Y se nos habla también de una pérdida de cerca de 13.000 unidades productivas en Argentina, en poco más de 1 año y medio del gobierno de Milei, poco menos tal vez. Se nos habla también del incremento que hay de cuentapropismo, de personas que ya no pueden trabajar en el Estado, no pueden trabajar en una unidad productiva y por lo tanto inician un camino autónomo. Se nos habla también de una cantidad de despidos de parte del Estado Nacional de más de 45.000 despidos. Pero además se nos habla de que la intención es llegar a los 100.000 despidos públicos en el Estado, con lo cual estamos a la mitad de lo que el Gobierno Nacional está proponiendo en términos de recorte de personal público del Estado Nacional. Si queremos seguir pensando las implicancias que esto tiene, aparece la cuestión del ingreso. En Argentina se estima que en 14 meses, 15 meses hemos tenido una merma de cerca de 1/3 del poder adquisitivo del salario, en promedio. Digo, cifras que no se veían desde 1991. Estamos hablando desde los inicios de la convertibilidad e incluso de los primeros años de la posconvertibilidad. Y si sumamos a eso la cantidad de personas que hoy no tienen un empleo registrado, 8 millones de personas en Argentina no tienen un empleo registrado, estamos ante una situación crítica del mercado de trabajo. Sumemos la situación que nos comentaba Beto recién respecto del haber de nuestros jubilados. Sumemos el recorte que han sufrido las asignaciones familiares, las asignaciones por hijo. Cerca de 900.000 bajas en asignaciones familiares por pérdidas de trabajo. Con lo cual digo, hay un panorama estructural que estamos viviendo los argentinos que no nos permite pensar una Argentina futuro. Y puntualmente en educación, lo digo en educación porque es el ámbito al que el SUTEBA representa, tenemos una correlación directa de estas políticas de ajuste en el marco de las políticas educativas. Nosotros empezamos en diciembre del 2023 escuchando que ya el Ministerio de Educación iba a desaparecer y que se subsumía dentro de un ministerio, una secretaría de capital humano, con lo cual educadores y educadoras simplemente íbamos a hacer un apéndice del mercado para generar productividad y ganancia. Luego se nos quitó el FONID en el mes de enero a un mes de haber definido la eliminación del Ministerio de Educación. Y luego a posteriori se dijo que el Estado Nacional no debía tener participación directa en la negociación paritaria de las provincias. Entonces empezamos a ver luego un recorte masivo en el ámbito de la educación pública nacional. En enero de este año se consolida desde 2023 hasta 2025 un ajuste del 100%, 99%, 100% del gasto en educación del Estado Nacional. Con lo cual estamos ante una cifra realmente preocupante y pensando realmente que toda esa cifra de dinero que no está puesta en educación, en salarios, en programas educativos, está siendo fugada en términos del pago de una deuda. Si ustedes se preguntan de dónde se saca ese dinero de los recursos, de dónde se saca ese dinero que no está en las escuelas públicas, se recortó dinero en la construcción de jardines de infantes. Se recortó dinero en la formación docente. Se recortó dinero en las becas estudiantiles y en infraestructura y mantenimiento. Es decir, el estado de nuestras escuelas empieza a empeorar porque el Estado Nacional ha decidido recortar los fondos que en ese sentido podrían apuntalar la infraestructura de nuestros edificios en las escuelas. Ayer salió justamente el 21 de mayo un informe sobre las becas Progresar, becas que sostienen las trayectorias de nuestros estudiantes. 500.000 de becas se dieron de baja desde el gobierno de Milei y con la particularidad de que las becas que quedaron vigentes perdieron un 60% de su poder adquisitivo. Para nuestros estudiantes que viajan con esa beca, que compran sus apuntes con esas becas,
que se toman el café en el intermedio, ese dinero ya hoy no está. Entonces pensaba, en realidad perdemos todos en Argentina. Bueno, hay un grupo que no está perdiendo, y esto está bien claro. Porque cuando empezamos a ver las cifras, de las ganancias netas de la bolsa, aparecen ganancias bien claras. Empresas farmacéuticas ganan 10.000 puntos más de lo que ganaban antes. 10.000. ¿Sí? Empresas de energía, 6.000. Empresas de alimentos, 1.300% más. Estamos hablando de miles. Medicamentos más caros, mientras nosotros sacamos plata de nuestro bolsillo para empresas que están teniendo hoy una ganancia de cerca de un 10.000%. Por eso la pregunta que nos hacíamos era, en principio, ¿en qué estamos discutiendo? ¿Es una discusión netamente económica o es política? Porque si nos decíamos el otro día de aumentar un punto más el salario de la provincia, 2 más o 3 más, ¿es realmente esa la discusión? ¿O la discusión es la reforma estructural que está teniendo la Argentina en términos del Estado y la reforma estructural que estamos teniendo también en materia de trabajo? Y ante una situación de ajuste brutal, no vista tanto en los últimos 40 años de democracia, la respuesta del gobierno a las manifestaciones públicas es la represión. Porque esto no es casual, en los mismos días que se manifiesta el ajuste, son los mismos días que el gobierno decide comprar armamento e implementar protocolos antipiquetes. Entonces está claro que estos esquemas de transferencia masivo de recursos solo cierran con represión. Por eso, compañeros, compañeras, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la verdad es que hay un clima hostil, hay un clima de cierto, diría yo, desgano. Nos vemos y nos decimos ¿qué hacemos? Acá es claro, digo, los sectores políticos tienen una responsabilidad, los partidos políticos tienen una responsabilidad, los legisladores tienen una responsabilidad, las entidades gremiales tenemos una responsabilidad, los docentes también la tenemos. ¿Qué hacemos en estos momentos? Bueno, desde el SUTEBA decimos, acá la cuestión es colectiva, acá la cuestión es encontrarnos, acá la cuestión es no quedarnos en casa ni que nos gane el desgano, porque claramente el desgano es una política de este gobierno. Cuando Jauregi nos decía en la década del 60 que hay una política deliberada de hostigamiento, de manipulación para empobrecer y entristecer a los pueblos, es porque el entristecimiento nos somete a nosotros a las condiciones más complejas que podemos tener. Es una sociedad completamente desmovilizada. Entonces, entiendo que el salario no alcance, entiendo lo que están viviendo muchos compañeros y lo que estamos viviendo todos, pero el desgano, la apatía y quedarnos en casa no es ninguna solución. Freire, que es una educadora al que recurrimos siempre, casi cotidianamente, decía que la educación requiere de 2 cosas básicas, también la resistencia, alegría y esperanza. Parecen palabras difíciles en los días de hoy, pero justamente hay esperanza en contextos de desesperanza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros si en tiempos de resistencia nos metemos en casa? ¿O acaso dónde se justifica nuestro trabajo? ¿En tiempos buenos? ¿O acaso se justifica en tiempos como estos? Entonces ahí la pregunta que nos hacemos es cómo resistimos. Decimos siempre colectivamente, con otros, juntos y haciendo. Compañeros, basta de quejas. Entiendo que tengamos mucho para quejarnos, pero pongamos esa energía de la queja en construir algo positivo con los compañeros en las escuelas. Nuestro sindicato ha dicho algo muy claro respecto de esto. El SUTEBA viene diciendo hace meses, hay que habitar la escuela. Y nosotros decimos que hay que habitar la escuela, hay que habitar la casa, hay que habitar los espacios de trabajo. Las escuelas son un espacio clave, pero tenemos que habitar, y el concepto de habitar implica un estar ahí, un estar con otros y un estar haciendo. Porque no tengan dudas que somos nosotros la última barrera que queda para contener el avance brutal del neoliberalismo y de la extrema derecha en Argentina. Lejos de ser esto un mensaje de desesperanza, compañeros, levantemos la fuerza, juntémonos, escuchémonos y sigamos en la lucha. Esta es nuestra tarea. Adelante, compañeros, vamos.